Hola, mi nombre es Sara Ramos, soy de noveno y en el día de hoy voy a hablar sobre la danza en la prehistoria. Yo voy a hablar más de la danza en la época del Imperio Romano. Así que, ¿qué influyeron a las danzas en Roma, cierto? En esa época, en la cultura, la danza no era muy importante, así que muchos bailes que surgieron en la época del Imperio Romano van ahí muy de pareja, por decir, son todos influidos por la misma cosa, ¿sí? Así que pues Roma, como con la mayoría de sus cosas, como la pintura, las esculturas y todo eso, tenían una gran influencia de Grecia. Y específicamente las danzas también tenían influencia de danzas helénicas y etruscas. Estas influyeron a que se practicaran danzas de funerales y danzas acrobáticas, y también pasaron la pasión por la mima y los juegos pantomímicos. Pero no solo ellos influyeron en los romanos, también las danzas incluían muchos cánticos y danzas que honran a los dioses, danzas que honran a los dioses. ¿Sí? Y esto surgió de las grandes religiones de Egipto, Fenicia y Siria. Entonces, yo voy a hablar de unas, unas dos sectas que practicaban una de estas danzas de honrar a dioses. Ellos fueron muy populares en la época de Julio César, específicamente porque adoran a estos dioses. Así que son las danzas de los Lupercales y los Saturnales. Pero pues, entonces, ¿qué son los Lupercales y los Saturnales? Pues los Lupercales eran una secta que adoraba a Lupa. Lupa técnicamente no se considera una diosa, pero es una figura de la mitología romana muy importante porque ella fue la que cuidó a los gemelos Rómulo y Remo, quienes fundaron Roma, ¿sí? Por eso son tan importantes. Y ella lo hizo en una cueva llamada Lupercal. Por eso ellos se llaman Lupercales. Y los Saturnales, con ellos es un poco más fácil saber a quién adoraban. Adoraban al dios Saturno, quien también se conoce como el titán griego Cronos, el titán del tiempo. Y pues, porque adoraban a estas dos figuras muy importantes de la mitología romana, fueron muy populares. ¿Sí? Entonces, en estos bailes los sacerdotes saltaban mucho, pero saltaban en posiciones específicas dadas por las reglas de su magia, ¿sí? Y también tenían un carácter de danzas cereales, ¿sí? ¿Qué son las danzas cereales? Pues como dicen su nombre, tiraban semillas en el aire, ¿sí? Así que tenían eh, un coso aquí donde tenían las semillas y pues las tiraban y bailaban, saltaban y cantaban mientras las tiraban, ¿cierto? Porque como estaban adorando a dioses, también habían cánticos incluidos. Pero pues, ¿cuándo se practicaban estos bailes, cierto? Pues se practican en fiestas que se celebran específicamente en el día que se celebra la Pascua de Navidad. Y duraban 7 días, así que 7 días desde Navidad. Y algo curioso, un dato curioso es que en estas fiestas, las diferentes clases se mezclaban y se disfrazaban para pues que la gente no los reconociera, ¿sí? Así que era algo que era muy único para la época porque la gente en realidad, las clases, había mucha diferencia entre las clases y no se mezclaban en las fiestas, ¿sí? Pero pues, ¿por qué escogiste este baile, Sara? ¿Sí? Lo de los lupercales y los saturnales. Pues pues primero escogí un baile romano porque siempre me ha interesado mucho su mitología y sé mucho de eso. Y pues también me gusta un poco cómo es místico y misterioso, ¿sí? Y específicamente escogí los lupercales y los saturnales porque son sectas que en realidad nadie sabe mucho de ellos, ni siquiera saben el origen, pero por alguna razón sí sabemos las danzas que practicaban, ¿sí? Conocemos de su cultura, de los trajes, de cómo hacían las cosas, gracias a las danzas. Así que me parece muy chévere que aunque después de tantos años, es la danza que nos ha ayudado a conocer de estas dos sectas, ¿sí?
Así que pues eso fue toda mi presentación. Espero que les haya gustado y que también lo hayan encontrado muy interesante. Qué pena si no incluí más información sobre los saturnales y lupercales, pero como había dicho antes, no se sabe mucho de ellos, ¿sí? Así que pues eso era todo. Muchas gracias.